Habíamos dejado que revisen 2 casos más, creo que, o un caso más. Si hubiera alguna consulta ahí, hubiera alguna pregunta. Ninguna. Muy bien, vamos a continuar entonces. Voy a hacer más o menos una introducción a lo que viene, ¿sí? Y lo vamos a dejar teóricamente para darle pase a las primeras socializaciones, ¿ya? Y luego en la siguiente clase hago la práctica de esta teoría que voy a hacer hoy día, ¿ya? Muy bien, pero quiero que lo entiendan, por eso que voy a hacer solamente más o menos unos 30 minutos nada más, ¿ya? De ahí le damos pase a los expositores, a los que van a socializar sus contenidos. Muy bien, bastante atención entonces con estos 2 últimos puntos que nos toca hablar de las probabilidades, ¿ya? Vamos a compartir entonces, ¿sí? Muy bien, ya están mirando mi pantalla, ¿sí? Ya, ahí vamos a hacer, ¿ya? Muy bien. Fíjense ahora entonces, ¿ya? Vamos a explicar qué nos falta, ¿ya? Pónganle atención porque después lo leemos teóricamente, ¿ya? Pero ahorita lo voy a hacer en el tono que hemos venido trabajando, ¿ya? Yo tengo un experimento aleatorio, ¿sí? Un experimento aleatorio, ¿sí? Ahí está, mi experimento aleatorio. Y voy a suponer, ¿sí? Voy a suponer que mi experimento aleatorio se llama es un proyecto o es una problemática que quiero trabajar sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿ya? Rendimiento académico, ¿sí? Ahí está. De los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a trabajar eso, ¿sí? Ese es el experimento aleatorio. ¿Cómo sería el espacio muestral? A ver, ¿por quién estaría formado este proyecto? A ver, voy a encerrar aquí, ahí está mi espacio muestral. ¿Qué elementos habrían acá? A ver, ¿quién me dice? Ser los alumnos de Contabilidad, Economía y Administración. Ya, entonces va a estar formado por todos los elementos de contabilidad. Vamos a suponer que este es un suceso que están todos los estudiantes de contabilidad. Esta es otra partecita que está formado por todos los estudiantes de economía. Y, no, hay 3 nada más, ¿no? Bueno, hay 3 nada más, ¿sí? Entonces lo he partido mal. Lo he partido mal, ¿sí? Lo he partido mal, voy a borrar esto y voy a borrar esto, ¿sí? Hay 3 escuelas, ¿sí? Yo pensaba que había 4, ¿sí? Yo pensaba que había 4. Entonces, más o menos, hasta ahí deben estar todos los estudiantes de contabilidad. Hasta ahí aproximadamente deben estar todos los estudiantes de economía y aquí estarían los estudiantes de administración. Es decir, para conocer estos resultados posibles está formado por todos los estudiantes. Pero ¿por qué los he tenido que diferenciar con una rayita? Los he tenido que diferenciar con una rayita porque un estudiante de economía a la vez no es de contabilidad o viceversa. Por eso es que lo estoy separando, ¿no? Entonces, esta separación genera un suceso. Voy a llamarle un suceso B1, ¿ya? B1. Un suceso B1. Ahí está. Esta separación le vamos a generar un suceso B2. ¿Sí? Para que solamente se tomen la idea, ¿sí? Un suceso B2. Este sería un suceso B3.
También podría haber dicho un suceso A, B y C, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Ya está. Entonces miren el espacio muestral, cómo se formó por todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, sino que ahí distinguimos tres grupos. Entonces está formado por un espacio muestral, llamémosles, por grupos, o por cortes, o por partes, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Ese es todo el espacio muestral. Voy a definir un suceso cualquiera dentro de ese espacio muestral. Aquí está un suceso. Ahí está. ¿Sí? Y a ese suceso le vamos a llamar un suceso A. Listo. Pero ese suceso A también tiene que tener su nombre. Por ejemplo, el suceso B1, ¿cómo sería? Estudiante de la Escuela de Contabilidad, ¿sí? Contabilidad, sí. Listo, contabilidad. ¿Ya? Este suceso B1, perdón, este sería el B2, sí, este es B2, no es B1. Ahí está. Estudiantes de economía, ¿sí? Estudiantes de economía. ¿Sí? Y este suceso B3 por estudiantes de administración. Entonces tienen su nombre, todos los sucesos tienen nombre. ¿Sí? ¿Ya? Entonces el suceso A, ¿cómo se llamaría? ¿Por qué aparece un suceso A ahí? Tiene que tener su nombre. Lo que pasa es que en este trabajo se quiere trabajar el rendimiento académico y el suceso A se va a llamar estudiantes que tienen un buen rendimiento académico, ¿ya? Que tienen un buen rendimiento. ¿Y qué significa? Que tengan como promedios mayores de 15, ¿ya? Mayor de 15, listo, como promedio mayor de 15, ya está. Ahí está, ¿cómo la ves? Un buen promedio, ¿correcto? Listo. Como es rendimiento académico, un buen promedio. ¿Y qué significa un buen promedio? Que tengan mayor de 15. Si tiene 15 o menos, solamente se llama rendimiento académico. Un buen promedio o un buen rendimiento académico se llama mayor de 15. Entonces, la pregunta es simple. Hemos venido trabajando y hemos dicho, ¿y qué pasa si yo preguntara, en ese proyecto, qué pasa si yo preguntara, ¿y cuál es la probabilidad de A? Listo. Primero, preguntar así, ¿ya? A ver, ¿quién? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. ¿Cuál es la probabilidad de A? Listo, ¿cuál es la probabilidad de A? Esa es la pregunta. Es decir, ¿qué estoy preguntando? De todo ese ensayo, de todo ese problema, estoy preguntando, selecciona un estudiante de toda la facultad, ¿cuál será la probabilidad que tenga un buen rendimiento académico? Porque el suceso A es un buen rendimiento académico, estudiantes con buen rendimiento académico. ¿Sí? Entonces, así más o menos es el lenguaje. Muy bien. Entonces, si yo estoy preguntando, lo único que quiero que me digan, ¿y cómo encuentro la probabilidad de ese suceso A? De manera simbólica, ¿cómo la encontraría? ¿Alguien puede apoyarme? A ver, escucho. ¿Podría ser la intersección de B1, B2 y B3? No entendería nada ahí. La intersección de B1, B2, B3, no entiendo. ¿Intersección de qué? ¿Se acuerdan cuando yo definía un suceso cualquiera, por ejemplo, lanzamiento de un dado? Sí, así. Lo voy a hacer un costadito chiquito nomás, ¿ya? Para que me vayan captando la idea. Ahí está. El espacio muestral, ¿por qué está formado? Por todos los puntos que aparecen al lanzar un dado. El 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Voy a generar un suceso A aquí, en este espacio muestral. Ahí está, un suceso A. Y el suceso A se va a llamar, ¿sí? Aparece un número mayor de 3. Listo, un número mayor de 3. La pregunta es, ¿y cómo encuentro la probabilidad de A? Ya. La ¿Correcto? probabilidad de A es N de A sobre N. Ajá. El espacio N de A, muy bien. Ahí está, de manera simbólica. Número de casos posibles, favorables, sobre el número de casos posibles.
Así de simple, ¿no? Entonces tienen que acordarse de la simpleza de las probabilidades. Pero eso, ¿cuándo funcionaba? Cuando teníamos esto, ¿correcto? Muy bien. La pregunta es que estoy preguntando casi lo mismo, pero ahora tengo esto. ¿Cómo sería entonces esta probabilidad que estoy pidiendo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería acá? Estoy preguntando casi lo mismo, sino que en otro problema. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, a esta probabilidad que está acá, ¿sí? A esta que estoy preguntando, ya no es la misma que está acá. Ya no es la misma de los daditos, ¿no es cierto? ¿Por qué no es la misma? Primero por la figura, porque por el problema no es la misma, por la figura misma. ¿En qué se diferencia la figura? En algo simple. El espacio muestral es igualito, el suceso A es igualito, lo que se diferencia, sí, lo que se diferencia es que los elementos que conforman el espacio muestral están por grupos, están particionados, están por partes, ¿no es cierto? Están diferenciados. Sin embargo, en el de los dados no están diferenciados, todos están dentro del espacio muestral, ¿sí? Entonces, aquí a esta probabilidad de A, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como el teorema, ¿sí? De la probabilidad total, ¿sí? La probabilidad total. Listo, el teorema de la probabilidad total. A eso se le conoce, ¿ya? Y este tiene su formulita, ¿ya? Algo así como me estaba diciendo su compañero, pero un poquito lo vamos a definir ya con la teoría. Pero tienen que diferenciarlo, ¿eh? Yo lo que estoy tratando de aquí, en esta diapositiva, es que lo diferencies. Diferencias esta forma que estoy pidiendo cuando es lo mismo que estoy pidiendo acá. Y ya lo sabes diferenciar, ¿ves? Si estoy en un espacio muestral particionado, como acá, entonces ya me están hablando del teorema de la probabilidad total. Eso es lo que tienes que trabajar. Si no está particionado ese espacio muestral y se definen sucesos, entonces me están hablando de la probabilidad clásica nomás, ¿ya? La probabilidad clásica. ¿Muy bien? Entonces, ahí tienes que diferenciarte, porque cuando leas el teorema solamente se leen letras y se dan simbologías, ¿sí? Muy bien. Yo lo podría definir acá, lo que pasa es de que con esto no puedo transcribir, pero lo vamos a hacer ya a la hora que teorizamos, ¿sí? Fíjense, entonces, ¿qué pasa si en este mismo proyecto, seguimos en el proyecto nuestro ya, ¿sí? Acá, ¿sí? ¿Qué pasa si en este proyecto, ¿sí? Se selecciona un integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y nos dicen cuál es la probabilidad que tenga un buen rendimiento académico? Nos están preguntando por la probabilidad de A, ¿correcto? Correcto, lo estoy repitiendo. Ahora me hacen una segunda pregunta, ¿sí? Y la segunda pregunta dice, se selecciona un integrante de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? ¿Sí? Se selecciona un integrante de la Facultad de Ciencias Económicas y resulta este señor que tiene buen rendimiento académico. O sea, ya nos dicen que resulta, que sí tiene buen rendimiento académico. Entonces, sí tiene buen rendimiento académico, ¿sí? Pero ¿cuál es la pregunta entonces? Y nos dicen, ¿a qué escuela profesional pertenece? Así nos dicen. Entonces tú tienes que decidir. Si tiene un buen rendimiento académico, salió de ese suceso A. Lo único que no sabes es de qué escuela es. Pero las probabilidades sí te pueden decir de qué escuela es. Entonces, ahí tienes que decidir por qué escuela es la que mejor puede provenir ese estudiante con buen rendimiento académico. Entonces, ahí aparece un teorema de la probabilidad donde tú tienes que decidir y te va a apoyar. ¿Cómo se llama ese teorema? Se llama el teorema de la probabilidad de Bayes. Entonces, ¿para qué te ayuda el teorema de la probabilidad de Bayes? Para hacer la decisión en tu problema. Entonces, Bayes se utiliza para hacer la decisión. Cada vez que utilices Bayes, tienes que decir la decisión resultante es, o la decisión es, ¿no? O la pregunta solicitada es así, ¿no? Entonces, todo Bayes es la decisión. Tienes que al final decidir cuál es
la respuesta adecuada. ¿Bien? Entonces tú trabajas valles, ¿sí? Tú trabajas valles. ¿Y qué vas a hacer? Primero, como salió de acá, lo voy a resaltar encima, ¿sí? Como salió de acá, ¿por qué salió de acá? Ah, porque es integrante, me dicen que tiene buen rendimiento, o sea, salió de acá. Lógico. Para que tenga buen rendimiento salió de ahí. Listo. La pregunta era, ¿de qué escuela es? ¿Es de contabilidad que está acá? ¿Es de economía que está acá? ¿O es de administración que está acá? No sabemos. Entonces te vas a Valles, ¿y qué hace Valles? Valles hace, voy a encontrar la probabilidad de que ese estudiante pertenezca, dices, te va a decir, a la escuela de, primero de contabilidad, así, B1, sabiendo que tiene buen rendimiento académico. Ajá, así lo vas a sacar. Y Valles te dice, ahora encuentra la probabilidad de que ese estudiante sea de la escuela de economía, ¿sí? sabiendo que tiene un buen rendimiento académico. Ajá. Y luego te va a decir, encuentra la probabilidad de que ese estudiante sea de la escuela de administración. ¿Sí? B3, ¿sí? B3. Sabiendo que es un buen o tiene un buen rendimiento académico. ¿Cómo la ves? Así hace Valles. Entonces te hace sacar esta y esta. Y al final dice, la decisión es, y adopta la decisión más probable que pueda haber o que pueda pertenecer ese integrante. Y hace su decisión. Entonces con Valles tienes que decidir. Y Valles te ayuda a decidir probabilísticamente. Ve cuánto es la probabilidad acá, mira cuánto es la probabilidad acá, y mira cuánto es la probabilidad acá. Al final decide por el que tiene la mayor probabilidad. ¿Sí? El que tiene la mayor probabilidad lo decide. Y así responde en la decisión. Es más probable que ese estudiante que tiene buen rendimiento académico pertenezca a la escuela tal, con una probabilidad de tanto. ¿Sí? Porque esa es la que es la mayor posibilidad que te ayuda a Valles a decidir. Esos dos teoremas nos faltaban. ¿Sí? Esos dos teoremas nos faltaban. Y esos dos, ¿por qué lo he hecho tan simple? Porque he recogido todo lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Este que es la probabilidad clásica, ¿sí? Este que está acá, que le hemos utilizado, la probabilidad condicional, ¿sí? Y como saben las fórmulas, utilizando la probabilidad condicional, ¿sí? Pero lo vamos a ver mejor ya ahora con su literatura, ¿sí? Y eso ya ustedes lo tienen ahí, ¿no? Lógico, ahí está. Primero veamos el teorema de la probabilidad total, y así lo van a leer en los libros. Entonces, si no lo sabes apreciar, un poco que lo vas a leer así, pero como ya te expliqué cómo es la probabilidad total, ¿sí? El teorema de esa probabilidad total, un poco que puedes ya agarrarle tono, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué nos dicen acá? Sea B1, B2 hasta BK, sucesos, ¿no? Eventos. Aquí le vamos a llamar una partición del espacio muestral, pero yo te decía que se generan eventos, ¿no es cierto? Pero ya son unas partes del espacio muestral. Entonces, para cualquier evento A en el espacio muestral, se cumple, dice. Entonces están hablando de acá, ¿no? Aquí tienes el espacio muestral, ¿sí? Ahí están hablando de esto, ¿sí? Y se generan B1, B2 hasta BK particiones. Se genera un suceso A, dice, en este espacio muestral, ¿sí? Y te dice que para cualquier evento A, como el que acabo de cerrar aquí, para cualquier evento A, en omega se cumple esto, ¿no? Es decir, que la probabilidad de A, ¿sí? O simplemente primero ¿a qué es igual a? Fíjate, si A has revisado tu teoría de conjunto, solamente ¿qué es igual a? Mira, aquí, en esta partecita ya le ven lo que me decía su compañero, que es la intersección. Lógico, esta partecita es la intersección de que de B1 con el suceso A. Esta partecita, si tú lo ves, es de B2 con el suceso A. Pero es una intersección, o es un producto. Esta, sí. Entonces, todas las partecitas que hubiera son las intersecciones.
La suma de todas estas intersecciones es el suceso A. ¿Cómo la ves? Entonces, A es igual a la suma de todas esas intersecciones. Y acá la pones, ¿no? Pero yo estoy hablando primero de A, ¿no? Estoy hablando de A. Entonces, A sería igual a qué? A esta intersección de acá, mira, esta que está al centro, más esta intersección que está acá, más esta, hasta esta. Pero si al suceso A le generas probabilidad, entonces a todas les generas probabilidad. ¿Por qué? Porque estas intersecciones son sucesos mutuamente excluyentes. Y tú dirás, ¿y por qué? Porque ya te dije hace un ratito, porque un estudiante de contabilidad de ninguna manera podrá ser un estudiante de economía al mismo tiempo, así tengan el mejor rendimiento. ¿Sí? O eres contador o eres economista. Por eso son mutuamente excluyentes. Entonces, esto se escribe así, ¿no? Probabilidad del primer suceso más probabilidad del segundo, es decir, acá, ¿no? El suceso A, si yo digo probabilidad de, guarda, probabilidad de A, así, probabilidad de A que es igual a la probabilidad de esta partecita, más esta, así, ¿no? Y eso es lo que he hecho acá. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, pero ¿qué tenemos ahí? Que la probabilidad de A que quiero encontrar, esto es el teorema del producto. ¿Sí? Hay dos, no tres. ¿Y qué significa? Que todo estudiante está condicionado a su rendimiento académico, entonces son dependientes. Entonces, si son dependientes, eso lo hicimos en la clase anterior, esto será igual a la probabilidad del primer suceso por la probabilidad del segundo, dado que ocurrió el primero. ¿Sí? Entonces, se va haciendo puro teorema que hemos hecho. Igualmente acá, sucesos dependientes, probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, así acá, ¿sí? Segundo, dado que ocurrió el primero. Y así, probabilidad del tercero por la probabilidad del segundo, dado que ocurrió el tercero. Y así, ¿no? Probabilidad del último por la probabilidad del suceso A, dado que ocurrió este último. Entonces, esto que lo vamos a sobre resaltar aquí, a esto se le conoce como la probabilidad o como el teorema de la probabilidad total. Este es el teorema de la probabilidad total cuando uno hace la práctica. Esto, conócelo. Y te dije que lo diferenciaras con este que la voy a transcribir acá porque es necesario que la diferencies. Si no la diferencias te vas a equivocar un montón de veces, ¿ya? Con esta que es la clásica, ¿no? Probabilidad de A que es igual N de A, ya me dijo su compañero, ¿sí? Él me apoyó ahí con su expresión, ¿sí? Sobre N de omega, ¿sí? N de omega. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que hay que diferenciar. Que esta probabilidad no es esta que está acá. ¿Ya? Esta que está acá, entonces, es la probabilidad total. Entonces, toda esta suma, si tú lo quieres ver matemáticamente, es igual a la sumatoria porque hay suma, ¿no es cierto? Sumatoria. Desde el primer partición o suceso, desde I igual 1 hasta el K suceso, ¿no? Hasta el K suceso. Entonces, sumatoria desde I igual 1 hasta acá, de las probabilidades de cada partición, probabilidades de B sub I, por las probabilidades del suceso A dado cada partición. Viéndolo resumidamente, a esto se le conoce como la probabilidad total. Y a este anterior es cuando uno ya ejecuta la probabilidad total, ¿no es cierto? Justamente la universidad estaba en huelga. Muy bien. Eso es lo que acabo de decir yo en mi mensaje anterior. Pero lo he tenido que hacer así con un ejemplo para que tú entiendas. Porque tú lees cualquier teorema de la probabilidad total y este lenguaje que he puesto yo tal vez es el más sencillo posible de la probabilidad total. Los otros dicen igualitos pero con un lenguaje un poquito más simbólico, ¿no es cierto? Más simbólico. Muy bien, ya este es un corolario, ¿no? De la probabilidad total que se puede dar de esta forma. Muy bien. Entonces, estando en este mismo, ¿sí? Yo te decía, ¿sí? ¿Qué pasa si yo trabajo este mismo caso, ¿sí? Este mismo caso, y digo,
Se selecciona un integrante de acá. Vamos a suponer que se selecciona uno y lo ponemos acá. ¿Sí? Así, un integrante porque estaba con mi ejemplo. Ahí está. Porque mi ejemplo de rendimiento académico de estudiante. Y vamos a suponer que salió de acá, de este grupo de acá, de este de acá, de acá. Ahí salió. Ahí salió. No sabemos de dónde, exactamente de qué partición, pero ahí salió. Entonces se supone que este estudiante sabemos que es del suceso A. Y mi suceso A en mi ejemplo era buen rendimiento académico. ¿Sí? Lo único que sé de este estudiante es que tiene buen rendimiento académico. Pero lo que no sé es de qué escuela pertenece. Entonces la pregunta sale, ¿y a qué escuela académica profesional pertenece? Entonces, cuando tengo que decidir ahí, por cualquiera de esas particiones, por cualquiera de esos grupos, por cualquiera de esas formas que se presenta el espacio muestral, entonces utilizo a Bayes. ¿Y qué nos dice Bayes? Calcula la probabilidad que ese integrante pertenezca a esta partición, luego a esta y al final a esta, y decides por la que tiene la mayor probabilidad. ¿Sí? Y a eso se le llama el teorema de Bayes. ¿Sí? Con estos corolarios son las conmutatividades que se dan en el teorema de la probabilidad total. No quiero enredar ahí, pero sí me quiero ir acá, que es el más importante. Ahí está el teorema. Lo poquito que dije, y ahora que le expresamos simbólico, dice, es una de las leyes más importantes de la probabilidad. Entonces, en probabilidades, lo único que se recomienda es que sepas Bayes, por si acaso. Pero para saber Bayes, para hacerlo simple, Bayes, es esa poquita cosa que te he dado en probabilidades y que estamos llegando a la definición teórica. ¿Sí? Entonces, el teorema de Bayes es una de las leyes más importantes de la probabilidad. Ayuda a la toma de decisiones, no te olvides, con criterio probabilístico, no te vas a olvidar sobre algún problema concreto. Ya está. La guía de remisión sirve como sustento. ¿Cómo se define el teorema de Bayes? Dice, si los eventos mutuamente excluyentes, B1, B2, B3, BK, o sea, los estudiantes, en mi ejemplo, no pueden ser de economía y contabilidad a la vez. Es imposible. Ya está. Dice, si esos elementos forman una partición del espacio muestral, o sea, el espacio muestral está por partes, está por grupo, está por tipos, qué sé yo, ¿sí? Y si ahí se genera un A, o sea, un evento cualquiera, entonces, de modo que la probabilidad de ese evento cualquiera sea positivo, ¿sí? El teorema de Bayes dice que es la probabilidad de cada una de esas particiones dado ese suceso que se da. Es decir, así. Probabilidad de B sub I dado ese suceso que se da. Entonces, si hay tres particiones, él iba a ir primero para el I1, para la partición 1, luego para la partición 2 y luego para la partición 3. Si hay 10 particiones, tendrás que hacer de las 10 particiones. ¿Sí? Y como esta es una probabilidad condicional, mira, ya hicimos la definición. Por eso te decía, mejor lo vemos que ya está escrito. ¿Sí? Es decir, es la probabilidad de la intersección de ambos sobre la probabilidad del suceso que ocurre, ¿no? Ahí está. ¿Y qué es esto? Es una probabilidad del producto de sucesos dependientes, porque ahí ya sí hay dependencia, ¿no? No es que cada partición va a depender del rendimiento académico. Entonces, si estos son producto de probabilidades, ¿sí? Entonces este es igual, ¿sí? Este es igual a la probabilidad del primero, ahí está, por la probabilidad del segundo, ahí está, mira, dado que ya ocurrió el primero. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y por eso se genera esto. Y esto de abajo, ¿sí? La probabilidad de A, ¿qué vendría a ser? No es N de A sobre N de omega. No es. ¿Por qué? ¿Por qué no es? Porque estás en un espacio muestral particionado. Entonces la probabilidad de A, ¿qué viene a ser? A ver, ¿quién me da su nombre? ¿Qué viene a ser? Pero aún tienes tiempo, voy a ir a comprarlo. ¿Qué vendría a ser la probabilidad de A? Yo, donde le compraba el de Cristian, habían 5 libros adicionales. ¿Qué vendría a ser la probabilidad de A? O sea, de la feria de libros, nadie al frente es la misma feria, pero al costado, 38. ¿Qué vendría a ser la probabilidad de A? ¿Qué vendría a ser? Habían 5 libros, no, habían 6. Entonces eso quiere decir que están bien distraídos la mayoría, ¿sí? La mayoría. ¿Sí? Quedan 4.
No creo que hayan ¿sí? ido Que más. vendría a ser la probabilidad de A. Lo acabo de decir hace un ratito, sí. Mira, ve. Ahí te mando el Lo video de acabo de decir dónde hace un es. ratito, sí. Mándale este libro de... ¿A qué es igual la probabilidad de A? Ya. A la probabilidad Cómpralo, weón, porque si total, ¿no es cierto? La probabilidad Sandoval te ve total. sin el líder, te saca de Aquí la en su clase. estructura primaria, ¿sí? Bien Aquí rayado, en su Sandoval, estructura bien rayado, esa vaina. un poquito ya desarrollada y aquí en su estructura simbólica, ¿no es cierto? Acá, estructura simbólica. Entonces el teorema de Bayes es esto que nos muestra acá, ¿no es cierto? Y eso es lo que vas a encontrar en los libros. A esa expresión es conocida como el teorema de Bayes. Y si tú quieres verlo en cualquier libro, porque todos tienen el teorema de Bayes, no es que esa es la parte importante de las probabilidades. Lo vas a ver así. Tal vez no con la simbología, a lo mejor lo encuentras con Y, lo encuentras con omega, con lambda, ¿no es cierto? Con otro tipo de simbología, pero es el teorema de Bayes. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Si tú me has entendido la estructura, me has entendido la teoría, entonces ya estamos listos para entrar a la práctica. Y si no lo has entendido, entonces te voy a pedir que en el transcurso de las horas que van, de los minutos que van a socializar tus compañeros, lo vuelvas a releer. Tú lo tienes ahí. ¿Ya? Y mientras escuchamos la socialización de contenidos ya de sus compañeros, tema 1 y tema 2. ¿Quieres verlo esto en la práctica? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y si nos alcanza hoy del tiempo, hoy día después que socializan tus compañeros. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, ¿sí? Para eso hice una lámina anterior, ¿cierto? A ver, presta. Muy bien. Ahí está el teorema de la probabilidad total, mira, ¿sí? No te acordabas, ¿sí? Y ahí estaba, ¿no? No te acordabas, ¿sí? Y ahí estaba. Te decía que es igual la probabilidad de A, a qué es igual la probabilidad de A y no te acordabas, ¿no? Ya está. Bueno, pues ya tienes que acordarte ahora, pues sí. Y todo eso lo había hecho acá, ¿cómo la ves? Aquí te expliqué. Y te expliqué con un ejemplo, pero no te puse números, no te puse información, sino te puse explicación. Nada, ¿sí? Para que lo entiendas en abstracto, no, en subjetivo nada más, ¿no? Muy bien. El primer ejemplo diría así, ya está resuelto, ¿no es cierto? Pero por ahora, sí, se va a quedar ahí, ¿ya? Para que tú le des otra repasada, porque tú lo tienes esto ya, ¿sí? Y ya podamos trabajar los ejemplos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el chief aquí? Si no hubiera consultas, entonces vamos ¿De arriba? a darle ahora sí pase a sus compañeros, ¿sí? Y si no, esperamos la consulta que se genere. No hay ningún problema. ¿Ah? De estadística. Profesor Castañeda. Sino que va a haber Muy bien, voy a entrar a ver quiénes son los integrantes de la primera socialización que tenemos, ¿sí? Tenemos que ir manejándonos con estilo. Entonces, 30 minutos me demoré, ¿sí? Ahí están los 30 minutos, ¿sí? Porque empecé casi 3 y 15, ¿no? Hice una explicación, como dije, simbólica y luego teórica, ¿no? Y la práctica, dije, si nos da tiempo, lo hacemos después de la socialización. Y si no, en la siguiente clase hacemos la práctica del teorema de la probabilidad total y del teorema de Bayes a la vez, y luego le damos pase a sus compañeros para que sigan disertando sus temas. Muy bien, tenemos el tema 1, variable aleatoria. Nos van a hablar un poquito de qué es variable aleatoria, qué clases tiene, ¿sí? Y se van a enfrascar nada más ellos hablando de la variable aleatoria discreta. Y de esas variables aleatorias discretas nos van a tocar lo que es la distribución de Bernoulli que genera a la binomial, ¿sí? Ahí ojalá nos ayuden a leer unas tablas que se manejan, ¿sí? Que no es necesario tenerlo en la mano ahora, sino saberlo cómo se manejan, porque eso está todito en la web, ¿no? Ya está. Pero si lo pueden tener a la mano, mejor todavía, ¿no es cierto? Y el tema 2, lo mismo que he dicho, pero no va a repetir la binomial, sino va a repetir otra variable aleatoria que se define como distribución
discreta, ¿sí? Una variable aleatoria discreta y que se le llama la variable aleatoria de Poisson o distribución de Poisson, ¿sí? Muy bien, veamos esos dos temas importantísimos y donde ya las probabilidades ya se van generando de acuerdo a funciones, porque son funciones todas las distribuciones, que tienen características definidas, ¿sí? Muy bien, el primer tema que tiene que empezar en este momento está conformado por Carrillo Canales, Imán Tapia, Izquierdo Lazo y Pacheco Apolo. Su hermana de El Lazo. segundo tema que está programado para hoy día está formado por Salas Miñán, Gutiérrez Cedillo, Olivares Bravo, Guaraca Herrera y Carrillo Salazar, ¿sí? ¿Qué cosa? Carrillo Salazar. Sí. ¿Cuál es la mecánica? Después que explican, ellos tienen que alcanzar su tema y ahí habrá cinco casos propuestos, 5 ejercicios propuestos, 5 problemas propuestos, no sé cómo lo han hecho, ¿sí? Y a la hora que ellos me han alcanzado su tema, yo lo voy a ver que está resuelto. Y a ustedes les voy a trasladar solamente lo propuesto, ¿sí? Está prohibido que le pasen la solución a sus compañeros porque tienen que colaborar con el aprendizaje, ¿sí? Está bien que ellos les pidan alguna aclaración o una sugerencia o una guía, eso sí está bien. Pero si quieres que ellos también sepan pescar esa distribución, pues enséñales cómo se llama resolver, ¿sí? No les des, porque si no, no van a aprender. Muy bien, con esa recomendación espero de que apoyen con el aprendizaje. Dejamos la sala al primer grupo, ¿sí? Al primer.